los invito a ponernos de pie y abrimos la palabra en el Salmo 113, por favor. Un salmo cortito, hermanos, pero es palabra de Dios. 113. Salmo 113, todos juntos, a una sola voz. Lo vamos a leer. Empezamos. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Señor. Hay que cantarle. Este es digno, hermano.
Bueno, Estamos bien, hermanos, vamos a entonar esta alabanza para Dios. No me la sé muy bien, pero descántenla, ¿ok? Escuchen la voz de toda la iglesia.
Primera carta a los Corintios
capítulo 9. ¿Tenemos todos? ¿Sí o no? ¿Quién dice amén de que ya tiene el versículo, el capítulo, perdón? Yo me quedé bien. Ok. Miren, antes de comenzar a leer, es importante que sepan que el tema que vamos a abordar el día de hoy y el tema que voy a mencionar es un poco complicado para exponerlo cuando le toca exponerlo al pastor de la iglesia. Entonces, gracias a Dios que no lo va a exponer él y me toca exponerlo a mí. Pero sí es un poquito complicado, vuelvo a aclarar, para cuando lo va a dar a conocer el pastor de la iglesia. En este caso, pues puedo hablar más abiertamente porque Dios me da esa libertad de hacerlo en esta ocasión por ese tema. Dice el versículo del 1 al 14: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Mételo por este tiempo, por favor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí, Señor, reunidos ante tu presencia. Y te quiero rogar, Señor, en este momento, Señor, que tú nos permitas entender el mensaje que has preparado para nosotros, Señor. Que tú pongas en cada uno de nosotros oídos dispuestos a escuchar y un corazón entendido, Señor, para poder recibir la palabra que nos has traído el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos permites congregarnos, reunirnos de manera libre, Señor, y porque nos permites aprender de tu palabra y nos permites tener una Biblia en nuestras manos. Pongo este tiempo entre tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a lo largo de las epístolas a los Corintios son unas epístolas muy prácticas, y a lo largo de esta epístola, que ya estamos iniciando el capítulo 9, se tratan temas de diferente índole, de los cuales ya hemos abordado varios. Uno que abordamos fue que la carta enseña sobre Cristo como poder de Dios. También analizamos la división de la iglesia por allá en el capítulo 3, donde decían que unos: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. También ya tratamos la sabiduría de Dios. En el capítulo 5 se abordó el pecado, un pecado de inmoralidad. ¿Sí recuerdan esto?
en el capítulo 6 se trató los litigios ante los incrédulos, porque resulta que los creyentes en Corinto no eran capaces de arreglar sus problemas y estaban yendo a los juzgados ante los incrédulos, y les dice el apóstol que no hay alguien sabio que pueda poner el orden. Son temas que ya se trataron. En el capítulo 7 hablamos del matrimonio, hablamos de la soltería, y en el capítulo 8 se habló de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí recuerdan esto? En el capítulo 8 se habló de lo sacrificado a los ídolos, pero se hace hincapié a un principio, porque ellos en Corinto se creían muy sabios y decían que tenían una gran libertad en Cristo para hacer lo que quieran. Eso era lo que pensaban los corintios, ¿no? Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí existe la libertad, pero ellos estaban abusando de esta libertad, y el principio es que el amor limita la libertad cristiana. Y ahí en el capítulo 8, versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En el versículo 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y este principio debe de ser aplicable a cualquier área de la vida, y especialmente hablaba el capítulo 8, a pesar de que se habla de los sacrificados a los ídolos, se refiere a aquellas áreas de la vida en las que no hay una restricción explícita dentro de la palabra. Por ejemplo, el capítulo 8 abordó la comida, pero el vino es otro tema que no está explícito en la palabra de Dios. El fumar es otro tema que no está explícito en la palabra de Dios, porque no vamos a encontrar un versículo que diga no fumarás. Pero hay principios que debemos de aplicar en estas áreas de la vida donde no hay algo explícito que nos lo diga la palabra de Dios. Otro ejemplo son los tatuajes, que podemos encontrar muchos cristianos que nos digan que son correctos y que no tienen nada de malo, y te van a decir: dime un versículo que diga exactamente prohibido los tatuajes. No los vamos a encontrar tal cual, que si hay algunos en el Antiguo Testamento, en Levítico, que dice que no imprimiréis nada en tu cuerpo. Sin embargo, quien quiere defender la postura de que sí, pues le busca, ¿no? Y entonces llega el momento que tenemos que aprender a aplicar este principio, que nuestros derechos terminan cuando otra persona es perjudicada. En términos prácticos, si alguien piensa que son correctos los tatuajes y que no tienen nada de malo, le vamos a dar la razón. Pero hay un principio más fuerte: no le hagas si es ocasión de tropiezo para tu hermano, porque hay de aquel que haga tropezar a estos mis pequeños, ¿no? Entonces no lo hagas. Tienes toda la razón, no te preocupes, te doy toda la razón, pero no lo hagas porque estás siendo piedra de tropiezo para alguien que esto sí le va a afectar. Esto es primordialmente lo que se abordó en el capítulo 8. Pero lo que acabamos de leer del 1 al 14 del capítulo 9, tal parece que el autor de esta carta está cambiando de tema, lo cual no es así. Realmente está ilustrando el mismo principio que ya lo mencioné, que nuestros derechos terminan cuando otra persona es perjudicada. Está ilustrando este principio, pero con un ejemplo de su propia vida, porque ahora sí empezó a decir o a hablar de manera personal: no soy apóstol, no soy libre. Está hablando de manera personal. Entonces, en la primera parte del capítulo, que ya lo leímos, del 1 al 14, se considera sus derechos que él tiene, que Pablo tiene como apóstol. Y en la segunda parte del versículo 15 en adelante, explica que él está dispuesto a renunciar a cualquier derecho con tal de ganar a las personas para Cristo.
Entonces, en los versículos que ya leímos, del 1 al 9, del 1 al 14, vamos a ver 6 razones por las cuales el siervo de Dios tiene derecho a recibir apoyo por parte de la iglesia. Y más que nada vamos a hablar de un apoyo económico. Por eso les dije en un inicio, es un tema muy complicado cuando lo tiene que dar el pastor de la iglesia, porque se puede malinterpretar para muchas cosas y decir lo único que quiere es sacarnos dinero. Y por eso les dije, qué bueno que no le toca a él. Entonces, vamos a ver estos derechos, son 6 razones, y en la otra mitad veremos cómo se renuncia a este derecho. Dice, vamos a ver la primera razón. La primera razón es que Pablo era un apóstol, y dice en el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí tenemos 4 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es que ya sabemos su respuesta, porque su respuesta es lógica. En los manuscritos antiguos, la primera pregunta que aparece es la segunda: ¿no soy libre? Creo que todos tenemos la versión Reina Valera, que empieza con la pregunta ¿no soy apóstol? Pero realmente debe de iniciar con la pregunta ¿no soy libre? Porque el tema que se viene abordando desde el capítulo 8 es la libertad. Entonces por eso pregunta ¿no soy libre? Es decir, esta pregunta como que es el nexo entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Se viene abordando la libertad del creyente que viene en Cristo. Y la pregunta es, ¿no soy libre? La respuesta es sí, sí es libre. Y tal como siempre en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias hay personas que critican la posición del líder, del pastor, del anciano, como lo quieran ver, y lo critican diciendo como que este hermano no es el indicador, como que le falta, como que no tiene llamado, como que no sabe mucho, como que le falta sabiduría, como que él no debería ser el pastor. Y esos que critican a veces dicen como que debería de ser yo, como que no debería ser el encargado de alabanza. No es porque toca el saxofón ya se siente el encargado de alabanza. Como que no, menos ser el encargado del club de niños. ¿Cómo creen? Menos él, ¿no? Y hay gente que está criticando esto. Y algo así le pasaba a Pablo. Estaban criticando a él en referencia a su apostolado. Como que él no es apóstol, como que él no debería de ser, como que él no. Y por eso la siguiente pregunta dice, ¿no soy apóstol? La respuesta es sí. Sin embargo, desde su conversión de Pablo, lo criticaban diciendo que él no cumplía con los requisitos apostólicos. Había una fuerte crítica. La palabra apóstol significa enviado. Y si nosotros no lo buscan, más se los digo, lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15, se dice que Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces, Pablo fue apóstol a los gentiles. En este sentido, es apóstol porque él es enviado. Entonces podríamos decir que si alguien es enviado por la iglesia a otro lado con la finalidad de servir al Señor, es un apóstol. Aclaro, únicamente en el sentido del significado de la palabra. Apóstol significa enviado. Pero en el sentido estricto de la palabra apóstol, en ese sentido estricto, en el sentido estricto de los requisitos de un apóstol, ya no hay apóstoles en la actualidad. Ya no hay apóstoles en la actualidad. En el sentido de sus requisitos para ser apóstol, ya no hay apóstoles. Tengamos cuidado, hay algunas congregaciones que dentro de su organización
dicen que sí hay. Incluso llegan a decir, es que hoy va a venir el apóstol Carlos, el apóstol Manuel. Pero ya no hay apóstoles en la actualidad. Un requisito para ser apóstol, un requisito era haber seguido a Jesús y conocido a Jesús desde el bautismo en el río Jordán hasta cuando ascendió a los cielos. Tenía que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Nos lo enseña Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Razón por la cual en la actualidad ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Y por eso aquí hay otra pregunta. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? El requisito para ser apóstol es que tenías que haber visto físicamente a Jesús desde su bautismo hasta la ascensión a los cielos. Es decir, tenías que haber presenciado físicamente esta parte de Jesús. Tenías que haberlo visto. Entonces, si no lo viste, no puedes ser apóstol. Y ahí es donde venía la crítica hacia Pablo. Y la pregunta es, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Otra vez la respuesta es sí. Ahora, alguien dirá, porque esa es la crítica, pero Pablo no estuvo en este tiempo, desde el bautismo hasta la ascensión, porque su conversión de Pablo es narrada mucho después. La ascensión la vemos en el capítulo 1 de Hechos y la conversión de Pablo la vemos en el capítulo 9 de Hechos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿es o no es apóstol? La pregunta es, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? La respuesta es sí. Vamos ahora sí a Hechos capítulo 9, no pierdan primera de Corintios. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Nos narra, en todo el capítulo narra la conversión de Pablo, pero dice el 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Ahí está el primer visto de Pablo a Jesús. Capítulo 18 de Hechos. No estamos viendo el contexto de estos versículos porque lo que nos interesa resaltar es que Pablo sí tenía sí cumplía los requisitos para ser apóstol. Capítulo 18, versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez vemos a Jesús y a Pablo. Más adelante en el capítulo 22, Hechos 22, versículo 17 y 18. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pues yo estoy equivocado, perdón, me dije 22, ¿verdad? Ahora sí, 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Vemos con estos versículos, o estos versículos nos muestran, que sí vio al Señor, entonces sí era un apóstol, porque se encontró personalmente con Cristo resucitado. Ese era un requisito, tener ese encuentro con Cristo resucitado.
Y la cuarta pregunta que vemos en el versículo 1 de 1 Corintios 9 es: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y esto está muy confirmado más adelante en Hechos capítulo 18, versículo 1, donde dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y en el mismo capítulo 18 de Hechos, versículo 11, dice que se detuvo allí por 1 año y 6 meses. Entonces, Pablo en 1 año y 6 meses estuvo en Corinto y fundó la iglesia en Corinto. Recordemos que estuvo ahí y enseñándoles la palabra de Dios. Y por eso les dice: porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pues ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Qué es un sello o cuál es el efecto de un sello? Conocemos los sellos. Ponemos tinta y lo plasmamos, ¿no? Recordemos que un sello es lo que valida algún producto o algún documento. Garantía. Es el que nos da la garantía, es el que autentifica que algo es genuino. O sea, lo que está debajo del sello, el sello indica que lo que está debajo del sello es genuino, es verdadero. Entonces la iglesia en Corinto era el sello del apostolado de Pablo. Si el Señor nombra apóstol a Pablo, los que están en el Señor automáticamente validan su apostolado. Y entonces la iglesia en Corinto era el sello viviente del apostolado de Pablo. La iglesia en San Simón el Alto es el sello del liderazgo de nuestro pastor. No hay más. Ese es lo que sella, lo que valida, lo que garantiza, lo que dice es verdadero. Y entonces ahora sí llegamos al versículo 3 del capítulo 9. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces había personas que estaban criticando a Pablo. Y lo criticaban porque Pablo venía de origen o de trasfondo judío. Él traía su trasfondo judío, porque recuerden que fue o estuvo siempre instruido a los pies de ¿quién? Gamaliel, que era un rabino judío. Entonces los cristianos gentiles que estaban en Corinto pensaban que Pablo estaba sujeto a las leyes mosaicas alimenticias, porque el tema que se viene abordando es el alimento ahí en el capítulo 8. Eso ellos pensaban y por eso empezaban a criticar, ¿no? Pues que se tenía que someter a estas leyes del Antiguo Testamento en cuanto al alimento, que es el tema que se abordó en el capítulo 8. Entonces, ahora hace otra serie de preguntas con la finalidad de mencionar sus derechos con los cuales Dios lo defendía. Dice el versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Con esta pregunta, que si acaso no tenemos el derecho de comer o beber, como ministro, está diciéndoles que como ministro de Dios tenía el derecho de esperar que la iglesia le provea de comida y bebida. En este caso, pues, a Pablo. Alguien que rápidamente me lea 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, a ver quién es más rápido. ¿Quién lo tiene? Un varón rápidamente de pie y a leerlo. ¿Nadie? Y lo voy a buscar yo entonces. 1 de Timoteo 5, 17 y 18. No, adelante. 5, 17 y 18 dice así: los ancianos que gobiernan bien serán tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar
Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gracias. Digno es el obrero de su salario. ¿Son dignos de doble honor? ¿Cuáles son los dos honores? Uno, ese respeto y reconocimiento de su liderazgo, sumisión a su liderazgo, y el otro honor es el sustento económico. Entonces, con esta pregunta les dicen que él tiene el derecho de esperar que la iglesia le dé comida y bebida. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia lo estamos haciendo con el siervo de Dios? ¿Estamos proveyendo comida y bebida o no lo estamos haciendo? Esa es una pregunta. La siguiente la tenemos en el versículo 5, 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo, al igual que los demás, tenía todo el derecho de casarse, obviamente como una creyente. Él había elegido quedarse sin casarse, pero tenía todo el derecho de casarse. No lo hizo, pero tenía el derecho. En muchas ocasiones las esposas de los siervos tienen que trabajar para apoyar en la economía familiar. Estoy hablando ahora de las esposas de los siervos. Ellas tienen que trabajar para apoyar en la economía familiar y lo hacen con la convicción firme de que es apoyar a la obra del Señor. Lo hacen por amor a Dios. Sin embargo, la iglesia debe de proveer lo suficiente para que la esposa del siervo de Dios deje de trabajar de tal forma que pueda dedicar más tiempo al ministerio junto con su esposo. Esto es algo muy necesario, ya que a veces el pastor tiene que tratar asuntos muy delicados con mujeres de la iglesia. Y el pastor, por ser varón, no podía estar solo con ella o con ellas. Y es necesaria la presencia de su esposa. Pero si ella trabaja, no podría estar presente, ¿no? Y entonces ahí existe un gran problema. Y el no poder atender un problema con alguna mujer o con algunas mujeres de la iglesia, porque su esposa no puede estar presente, muchas veces es responsabilidad de la misma iglesia, porque no se le está proveyendo lo necesario para que ambos puedan dedicarse al servicio del Señor. Entonces, él está diciendo aquí, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer. Aunque no es aquí muy necesario como lo estamos viendo, pero el papel de la mujer o de la esposa del líder es muy importante. Entonces aquí es proveer para que se tenga esa virtud o esa ventaja de poder atender ciertos asuntos que como varón, a pesar de ser el pastor y el líder, por sí solo no podría atenderlo, porque es necesaria la presencia de otra mujer. No puede estar directamente con una o con varias mujeres. Entonces dice, es nuestro derecho también. Versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y esta es una pregunta que nos debe de invitar a la reflexión, porque Pablo y Bernabé también tenían el derecho a recibir su sustento del ministerio, sin necesidad de trabajar en otras cosas o en otros oficios. En Lucas 10:7 se nos dice que el obrero es digno de su salario. Pero ellos, Pablo y Bernabé ahorita, estamos hablando de ellos, voluntariamente decidieron asumir sus propios gastos. Entonces, la primera razón por la cual ellos tenían el derecho de recibir el sustento, Pablo tenía el derecho de recibir el sustento, es que él era apóstol. Y él demostró que era apóstol. La razón número 2 la tenemos en el 9:7.
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? La segunda razón es que es costumbre pagar a los obreros. ¿Conoce la costumbre de pagar a los obreros? Aquí hay 3 ilustraciones que demuestran que esa costumbre de pagar a los obreros es correcta, es lógica y se lleva a la práctica. Y la respuesta a estas 3 preguntas es la misma: nadie. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Es decir, los soldados no van a la batalla durante el día y después trabajan para su propio sustento. A los soldados se les provee de todo: comida, bebida, ropa, techo, y todo lo que ellos necesitan. Todo, se les da todo. ¿Para qué? Para que ellos puedan luchar eficazmente, ¿no? Y si se ponen a trabajar como soldados en la mañana o en el día y en la noche a trabajar para su sustento, ¿van a hacer su trabajo correctamente? No. Los agricultores siembran con una finalidad: después cosechar y poder recibir un pago, ¿no? O la otra, cosechan y comen de su cosecha. Pero no lo hacen para alguien sin recibir pago. Lo están haciendo con un propósito. Los pastores que se dedican a cuidar animales, ovejas, que es lo que nos está hablando aquí, a apacentar el rebaño, tampoco trabajan gratis. Ellos esperan recibir en compensación al menos parte de la leche del rebaño, ¿no? Y dicen, si no tengo para más, pues ordeno y ya tengo leche, ¿no? Entonces, algo reciben. Y estos 3 tipos de obreros son pagados por su trabajo. Esa es la costumbre. Eso es lo correcto. Recibir un salario. Nadie trabaja por hobby. ¿Ustedes conocen a alguien que trabaja y no por trabajar? Por gusto, por alegría, ¿ya? O sea, creo que todos trabajan por una necesidad. La pregunta es, ¿esto no aplica entonces a los siervos de Dios? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Los siervos de Dios deben recibir sustento económico por parte de la iglesia o no? ¿Sí? Y esto nos lleva a que debemos analizar la situación de la iglesia. Porque hay algo complicado en esto. Entonces, todo siervo, todo trabajador, todo obrero necesita de un pago. Se merece un pago. Se merece algo. Y digo, si ellos, en el versículo 7, si reciben un pago, pues creo que el siervo del Señor también debe de recibir un pago, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otra razón. Razón número 3. Dice el versículo 8. Perdón, la razón 3 la tenemos en los versículos del 8 al 11. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si llegaremos de ustedes lo material? Este autor aquí en la carta no está hablando únicamente de un simple hombre diciendo que el principio es pagar a los obreros por su trabajo. No está hablando como un simple ser humano diciendo que el principio es que le paguen a los obreros por su trabajo. Lo que dice, o lo que dijo aquí Pablo, también lo está diciendo porque lo dice
la ley de Dios, porque la ley de Dios lo enseña y menciona como referencia aquí la cita de Deuteronomio 25:4. De ahí lo retomo, está tal cual, no hay necesidad que vayamos a Deuteronomio. Y se toman como ilustración ejemplos muy cotidianos, pero estos ejemplos cotidianos tienen sus implicaciones espirituales. Los obreros humanos deben ser pagados por su trabajo. Todos vamos a trabajar porque nos van a pagar algo, ¿no? Si no nos pagan, ¿qué decimos? No voy. ¿Para qué voy, no? Entonces, todos los seres humanos deben ganarse la vida mediante su trabajo. Albañilería, plomería, electricidad, agricultor, chofer, lo que ustedes quieran. El que haga o el que trilla, como dice el versículo, debe de hacerlo con esperanza de recibir del fruto. Con esa esperanza de recibir del fruto. Entonces, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, recibes un salario, ¿no? Te ganas la vida por medio de tu trabajo y lo haces con esperanza de recibir del fruto. Si los hombres que trabajan para los hombres deben de ser pagados por su trabajo, no hay duda de que los que trabajan para el Señor deben ser compensados por su labor. Veamos lo que dice el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos de ustedes lo material. Y si nos damos cuenta en este versículo 11, el principio es el mismo, únicamente cambia la aplicación. Trabajan para el Señor, los que trabajan para los humanos reciben sueldo, salario de los humanos. Los que trabajan para el Señor de manera espiritual, ahora reciben compensación material por parte de los hombres a quienes reciben. El siervo de Dios trabaja para el Señor de manera espiritual, pero recibe compensación material por parte de los hombres a quienes se les sirve. Y esto es algo muy bueno, porque aparte de recibir lo material, también reciben lo espiritual. Es decir, el siervo de Dios trabaja de manera espiritual, ministrando, enseñando a la iglesia, y va a recibir un pago material por la misma iglesia, pero también va a recibir recompensas espirituales de parte de Dios para sus siervos. Entonces tiene ese doble pago, la recompensa espiritual de parte de Dios y la recompensa material. Es algo que debemos de pensar muy bien y es lo que recibe el siervo de Dios. Entonces el pueblo de Dios provee recompensa material. La iglesia del Señor debe de proveer generosamente para el siervo de Dios que le está sirviendo como pastor. Ya lo leímos, o ya nos lo leyeron en 1 de Timoteo 5, 17 y 18, que son dignos de ¿qué? De doble honor. Que el obrero es digno de su salario y que no le pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, los siervos del Señor deben de ser bien sostenidos, pero bien sostenidos, es decir, se les debe de dar de tal manera que todas sus necesidades sean cubiertas. Se les deben de dar de tal manera que todas sus necesidades sean cubiertas. Ahora bien, no es necesario como iglesia venir y entrevistar al siervo de Dios para saber sus gastos. ¿Y cuánto gastas de esto? ¿Y cuánto gastas del otro? ¿Y cuánto pagas de acá? ¿Y cuánto pagas de allá? No. Pero hay referentes muy prácticos. Cuando alguien de ustedes contrata a una persona para que le haga un trabajo, el trabajo que sea, llegan a un acuerdo, ¿no? Le vas a hacer esto, así, así, ¿cuánto me vas a cobrar? Ok. Y le pagas
lo acordado. Él te cobró lo que él piensa que vale su trabajo. Y tú le pagas porque piensas que sí vale eso su trabajo. Y entonces se ponen de acuerdo y le dicen, te voy a pagar tal cantidad por hacer esto y esto. Y se le paga. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto valoramos el trabajo del siervo de Dios para saber cuánto se le debe de dar? Eso es, ¿no? A un albañil le preguntas cuánto me cobras por aplanar esto, él hace sus cálculos y te dice. Si tú consideras que es el valor recomendable, le dices que sí, trabaja y le pagas, ¿no? Si consideras que no, le dices que no y es un reclamo también, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto valoramos ahora el trabajo del siervo de Dios? Y depende de lo que valoremos el trabajo del siervo de Dios, sabremos cuánto se le debe de dar. Pero debemos de darle con tanta generosidad que le tiene que ser posible cubrir todos sus gastos, sin necesidad de buscar un trabajo secular. Porque cuando el siervo de Dios tiene la necesidad de buscar un trabajo secular, entonces el cansancio lo va a agobiar y empieza a descuidar la obra del Señor. Y tenemos pastores cansados, agotados, que ya no pueden, y la culpa es de la iglesia. Pero hay otro problema. Como la iglesia le estamos dando, pues hay que llevarle control de sus gastos, ¿no? En qué gasta y en qué no gasta, y por qué sí lo gastó y por qué no lo gastó. Eso es un grave error. Debemos de dejar que ellos administren su propio ingreso. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que alguien ajeno a su familia y alguien ajeno a su persona y alguien ajeno a su bolsillo les venga a administrar sus ingresos? ¿Verdad que no? ¿O a Manuel le gustará que Betel venga a administrarle sus ingresos? No le va a gustar, a nadie nos va a gustar. Es lo mismo para el siervo de Dios. Él se le tiene que dar esa libertad de que él administre sus propios ingresos. Obviamente aquí hay otra cosa que hay que cuidar. Debemos de darle a los ministerios que desde la perspectiva bíblica sean los correctos y que sean ejercidos con responsabilidad. Porque tengamos cuidado. Toda petición de dinero que se hace en el nombre del Señor no merece el apoyo del pueblo de Dios. Debemos de ser sabios en ver a quién le damos y cómo le damos. Y es bien claro. Si nosotros tuviéramos aquí una misión en el Picacho, ¿cómo se llama el pueblo que está por acá? Ajá. Y el encargado es un hermano de aquí y viene y le dice a la iglesia, si no me dan dinero para mi pasaje, un taxi que me lleve y me traiga, y para mi noche, no voy. Pero la China está creciendo, ¿eh? No voy. Eso es cobrarle al Señor. Eso es malo. Cuando un siervo de Dios viene y lo plantea así, el pueblo de Dios debe de ser sabio y no darle. Hay que tener cuidado, porque sí lo hay. Yo lo dije tal vez muy claro y muy abierto, pero nos lo dicen muy suavemente, muy discretamente, pero en pocas palabras están diciendo eso. Pero cuando vemos que este siervo de Dios se va al Picacho, ahí transbordando, con trabajo se ajusta para su pasaje, por ahí pide ray, se está muriendo de hambre, ya regresa bien tarde a su casa y todo, y no falta, y cada 8 días va, y no falta, y no falta, y no falta. ¿Cuál es la obligación de la iglesia? Apoyar, darle. Te voy a dar, voy a hacer cuentas, porque las están, venir, etc. Pero él nunca lo pidió. La iglesia se lo dio. No olvidemos que dar a los obreros del Señor, a los siervos del Señor, es ofrendar para Dios.
Entonces la voluntad del Señor es que seamos generosos con nuestros pastores, con misioneros, con encargados de ministerios. Esa es la voluntad de Dios. Pero de la iglesia tiene que salir dada. Cuando Él, el siervo de Dios, pida, eso es su grave error. Eso no es de Dios. Eso no es correcto. El siervo de Dios va a servir sin dinero y Él va a buscar la manera. Él lo va a hacer. Sabrá cómo le hace, pero Él lo va a hacer. Tengamos mucho cuidado. Entonces, es conforme a la ley de Dios. La cuarta razón la tenemos en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, la razón es que otros líderes sí ejercen su derecho, y si los otros lo ejercen, ¿por qué nosotros no? Al parecer los corintios estaban sosteniendo a sus pastores. Si esto era cierto, entonces Pablo también tenía el derecho a ser sostenido, pues él era el apóstol y además fue el fundador de esa iglesia. Pero no hizo uso de este derecho. Y aquí lo dice en el versículo 12, ¿no? Que no hizo uso de este derecho. Pablo trabajó. ¿Saben en qué trabajaba Pablo? Haciendo tiendas. Y lo hacía para cubrir sus gastos personales mientras él predicaba y enseñaba. Eso nos lo dice Hechos 18:3. Y en 2 Tesalonicenses 3:8 nos dice que también lo hacía incluso para los que andaban con él. Entonces Pablo pues no ejerció ese derecho de ser sostenido por la iglesia. Entonces, pagar sus propios gastos para Pablo era una manera de no poner ningún obstáculo al Evangelio. Pero es una decisión voluntaria del siervo de Dios. La iglesia está obligada a darle al siervo de Dios y darle generosamente. Pero muchas veces, como lo vemos aquí en el versículo 12, es decisión voluntaria del siervo de Dios negarse. Y muchas en ocasiones, como lo dice aquí, es por causa del Evangelio. Hay ocasiones que en las iglesias no se hace labor de evangelismo porque no alcanza la economía, porque hay que darle al pastor. O le damos al pastor o nos vamos al evangelismo. Entonces, una solución es que ofrendar más, ¿no? Y le damos al pastor y le damos al evangelismo. Pero hay ocasiones que esto no se hace y entonces el pastor, de manera voluntaria, toma la decisión de no recibir ese recurso que le corresponde para usarlo en ir a evangelizar. Pero es voluntad del siervo de Dios. Es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Por eso dice que se rehusaron a usar este derecho. Y también lo hace muchas veces porque en muchas ocasiones, en muchos lugares, no sé si coincide aquí, pero en muchas ocasiones y en muchos lugares, por personas externas a la iglesia y por personas de la misma iglesia, se piensa que el siervo de Dios lo hace no por amor al Señor. Aunque hace cosas para el Señor, no lo hace por amor al Señor, sino que lo hace por amor al dinero y disfrutar de una buena vida, ¿no? Tengamos cuidado porque si los hay, y me tocó escuchar a uno que hasta estaba pidiendo ya, que les dijo en su predicación: discúlpenme que llegué media hora tarde, pero es el vuelo que alcancé. ¿Qué quieren? Ofrenden para que Dios me dé un día y llegue puntual a la predicación. Y lo malo que sea apellida Chávez. Hijo. Pero bueno, esto es bien grave, ¿no? No, el siervo de Dios debe de hacerlo tranquilamente, ¿no? Entonces, es sabio que los siervos que trabajan en obras nuevas,
van a predicar el evangelio y empieza a crecer algún grupo, se sostengan por sí mismos, que la mayoría de los realmente siervos así lo hacen. Comienzan a ir a cierto lugar a predicar el evangelio con sus propios recursos económicos, o que sean sostenidos por algunos otros hermanos o por algunas iglesias, ¿no? Pero que no se le pida a ese nuevo lugar donde se está comenzando con el evangelio. Esto debe de ser hasta que ese nuevo grupo de creyentes quede bien establecido. Tal vez hasta cuando sea una iglesia que ya haya crecido en la palabra de Dios, para que puedan entender que de la iglesia es la obligación espiritual ante Dios de sostener a los siervos del Señor. A un nuevo creyente no le podemos decir esto, porque va a decir: oye, estás cobrando. Pero con el tiempo la iglesia o ese grupo crece, es una iglesia y tiene que madurar y tiene que entender esto. Es obligación espiritual ante Dios sostener a los siervos del Señor. Nunca se nos olvide esto. Y la razón número 5 la tenemos en el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Entonces la quinta razón es que es una pauta universal. Recordemos que en el Antiguo Testamento los que servían en el tabernáculo eran sostenidos por el pueblo. La tribu de Leví era sostenida por las otras tribus. Con esto quiero decirles que es algo muy normal sostener a los siervos de Dios. Y es una pauta universal que se estableció desde la fundación del sacerdocio en Israel. Los sacerdotes que trabajaban en las cosas sagradas eran sostenidos por los diezmos. Nos lo enseña Números 18-24. Y es una pauta universal porque incluso desde antes que se estableciera el sacerdocio, que se le encargó a la tribu de Leví, Abraham, dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y eso fue mucho tiempo antes de que se estableciera en la ley de Moisés el sacerdocio. Entonces era muy común sostener al siervo de Dios, y por esto es una pauta universal. Entonces los que trabajan en el altar, que vivan del altar. Y esto es algo muy normal, y esto es lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? Malo es cuando diga el que está aquí al frente: si no me pagan, no predico hoy. Eso sí es lo malo. Ahí hay un grave problema. Pero los que trabajan en el altar deben de vivir del altar. Es algo normal, es algo correcto. ¿Por qué? 1 Corintios 9:14 es la sexta razón. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por orden de Dios. La sexta razón es que Jesús, Dios, lo ordenó. Tanto la ley de Dios en el Antiguo Testamento como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento enseñan que todos los profetas, maestros, ministros, líderes, pastores, ancianos, como lo quieran mencionar, deben de ser pagados por su dedicación a la obra del Señor. La enseñanza del Antiguo Testamento se reitera en el Nuevo Testamento. Y tanto Mateo, es el mismo pasaje paralelo, Mateo 10:10 o Lucas 10:7, lo enseñan diciendo que el obrero es digno de su salario. Entonces, podemos notar con esto, en estos dos pasajes, Mateo 10:10 y Lucas 10:7, que Jesús lo enseñó de manera personal. El obrero es digno de su salario. Como podemos notar con esto, Dios manda a todos los creyentes que sostengan a los siervos de Dios. Vean la ordenanza
para la iglesia. La ordenanza para la iglesia, el mandato es que los creyentes deben de sostener a los siervos de Dios. Pero a los siervos de Dios no los manda a que acepten la ayuda. Es decir, a ellos no les dice, y ustedes están obligados a recibir la ayuda. Es algo voluntario. Si el siervo de Dios la quiere recibir, bien. Si el siervo de Dios no la quiere recibir, bien. Pero a los congregantes la obligación espiritual es sostener a los siervos del Señor. Entonces, como iglesia estamos obligados ante Dios. Estamos obligados a dar generosamente, en este caso al pastor. Y aquí quiero explicarles algo del dar. Hay dos cosas en la forma de dar. Tenemos la ofrenda y tenemos la generosidad. Aclaro, la ofrenda es mucho más grande que el diezmo, porque el diezmo nos limita, su nombre lo dice, ¿a qué? Al 10%. Y la ofrenda no nos limita a nada. ¿Cuánto dio la viuda? ¿El 10 o el 100%? El 100. Dio el 100%, ¿no? Esa fue su ofrenda. Para otros a lo mejor ya tenía nada, o tenía muy poquito, pero ya dio el 100%. Esa es la ofrenda. Y el diezmo es el 10. Es poquito. Ahora, otra cosa que quiero aclarar, porque les dije, ante Dios como iglesia estamos obligados a dar generosamente, en este caso para el pastor. Y lo que quiero aquí aclarar de ofrenda y generosidad es lo siguiente. La ofrenda es todo lo que ingresa en la iglesia durante la reunión al cesto, al botecito o a como lo quieran ver. Eso es la ofrenda. Y tengamos cuidado porque a veces le robamos al Señor. Si yo, voy a hablar en términos simbólicos, si yo aparté 5 pesos para dar de ofrenda al Señor el día de hoy en la iglesia, pero en el camino me encuentro a un hambriento pidiendo de comer y le digo, pues ten estos 5 pesos, te los doy para que te compres algo y comas. ¿Qué hice allá? Un acto de generosidad, ¿verdad? ¿Estamos bien? Pero le rogué al Señor, porque eso estaba asignado para la ofrenda. Lo que es del Señor es del Señor. Si quiero ser generoso, pues saco otros 5 pesitos y se lo doy, ¿no? Entonces, lo que entra aquí es ofrenda. Y de la ofrenda se le debe de dar y se debe de sostener al siervo de Dios. Si de manera personal se le da, eso es generosidad. Tengamos cuidado, no le robemos al Señor, ¿eh? Eso es generosidad. Ambas cosas son correctas y ambas cosas son válidas, pero no las confundamos. Si yo tenía lo apartado para el Señor, lo que aparté para el Señor es para el Señor. Lo que quiero dar de manera generosa es generosidad. Es algo que debe de ser muy separado. Entonces, tengamos cuidado con esto, con la ofrenda y la generosidad. Son cosas muy diferentes. Ahora bien, como iglesia estamos obligados ante Dios a dar generosamente, en este caso para el pastor. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Sí, sí lo estamos haciendo. La siguiente pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? No lo estamos haciendo bien. Nuestra obligación espiritual como iglesia es hacerlo y hacerlo bien, porque es para el Señor, no es para Él. Si Él no acepta, como lo vimos en el versículo 12, en el caso de Pablo, es su decisión voluntaria. Pero nuestra obligación es sostener al siervo de Dios. Estoy hablando como iglesia, como congregación. Y entonces ahora me dirijo a todos ustedes, y especialmente a los varones de esta congregación, para preguntarles:
¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya vimos que sí lo estamos haciendo, pero ya vimos que no lo estamos haciendo bien. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Seguimos desobedeciendo a Dios? Porque a Dios le obedeces bien o no le obedeces. Pero no se le obedece a medias. Las medias tintas ante el Señor no existen. Y si no, pueden estudiar toda la primera carta de Juan para que vean que las medias tintas no existen. Porque a los tibios ¿qué? Los navegará el Señor. O sí o no. O eres frío o eres caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Seguimos desobedeciendo a Dios o buscamos la manera de ofrendar generosamente para el siervo de Dios? No me contestan ahorita. Nomás les dejo la pregunta para que piensen, reflexionen. Y si alguien de los varones, porque dije, es para toda la congregación, especialmente a los varones, estas preguntas, y si alguien quiere la respuesta, háganlo saber de manera personal. Pero piénsenlo, reflexionenlo, porque no sea que como iglesia estemos desobedeciendo a Dios. Tengamos cuidado. Por eso les dije en un inicio, es un tema que para que lo dé el siervo de Dios es muy difícil. Les dejo las preguntas y cada quien piense, cada quien analice y ya Dios dirá qué hacer. Nos ponemos de pie para hablar. Padre Santo, de esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que nos permite estar aquí para estudiar tu palabra, Padre. Te pedimos que tú seas quien toque nuestros corazones, que tú seas quien hable al oído de cada uno de nosotros, Padre, y que tú seas quien haga la obra, Padre, bendito a cada uno de nosotros, Padre. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, Padre, y que tú seas quien actúe poderosamente en cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.